Solo Levelin. Capítulo 4. Los 3 mandamientos. Jingu gritó hacia los cazadores. Todo el mundo. Todos se volvieron en dirección a su voz. ¿Tienen que inclinarse ante la estatua de Dios? Los cazadores inclinaron sus cabezas en confusión. ¿Inclinarnos? ¿Inclinarnos a esa cosa? Los cazadores que se miraban unos a otros empezaron a maldecir a Jingu. Joder, ¿pero qué demonios estás diciendo? ¿Es esta una situación en donde no deberías decir algo como eso? ¿Es que te has vuelto loco, San Jingu? El señor Kim ensanchó sus fosas nasales. Parece que te juzgué mal. Si pudiera levantarme de este lugar, te golpearía justo en la nariz. Jingu mordió sus labios. Después de todo, 6 de sus compañeros habían perecido, frente a la estatua de Dios. Pensar que él les pediría a los demás que se inclinen ante esa cosa, era comprensible que se enojaran. Más importante, no había pruebas sólidas a sus conjeturas, solo un presentimiento. Uno solo no podría expresar en palabras lo que sentía por instinto. Mientras él quedaba sin palabras, alguien habló: yo lo haré. La voz provenía detrás de Jingu. Los ojos del cazador giraron en dirección al líder de la incursión, que había hablado. ¿Señor Son? ¿Vas a inclinarte ante esa maldita estatua? Mientras los cazadores se quejaban en confusión, el señor Son volteó y encontró los ojos de Jingu. ¿Qué has descubierto? Jingu negaba con la cabeza. ¿Solo un presentimiento? Sí, por ahora. Ya veo. Los instintos de Jingu dieron como resultado 11 sobrevivientes, 10 luego de la muerte del señor Yu. Como tal, valía la pena poner un poco de fe en él. Esto era lo que el señor Son creía. En el momento en que el líder de la incursión se inclinó ante la estatua de Dios, hubo una tensión en el aire. ¿Realmente lo harás? Tomando ventaja de la oportunidad que le brindó el señor Son, Jingu habló: por favor. Inclínense ante la estatua de Dios, esta tal vez sea la única oportunidad de poder salir vivos de aquí. Vivos, de salir vivos. Esa frase alcanzó los oídos de los otros con un gran peso. ¿Salir de aquí vivos? ¿Podemos salir de aquí? Solo por inclinarnos a esa cosa. Uno por uno, los vacilantes cazadores comenzaron a inclinarse ante la estatua de Dios, imitando una escena de reverencia. Eventualmente, hasta el enojado señor Kim tomó su puesto, y se inclinó ante la estatua. Sin embargo, no había respuesta de la estatua de Dios. Sus ojos aún se veían iluminados con una terrible luz carmesí. Jingu sentía su corazón hundirse en su estómago. ¿Estaba equivocado? Su mirada se volvió hacia Yuge, que se encontraba a su lado. Yacía completamente tendida en el suelo con las manos cubriendo su cabeza. Era difícil decir si estaba en una posición de reverencia ante la estatua. Jingu agarró suavemente las muñecas de Yuge. Sorprendida, Yuge lo observó como una presa atemorizada. Él asintió en silencio, y luego soltó su mano. Lentamente, Jingu ayudó a Yuge a asumir su posición de reverencia ante la estatua de Dios. Esto debería ser todo. Y entonces faltaba uno, él mismo. Jingu miró a la estatua, se arrodilló, y luego puso sus manos en el suelo, y lentamente bajó la cabeza, y algo ocurrió. Oh, oh. Los cazadores que se dieron cuenta empezaron a hacer ruido. ¿La estatua de Dios? Todos, miren a la estatua de Dios. Sus ojos. La luz carmesí que emanaba de los ojos de la estatua se estaba desvaneciendo. ¿Qué? ¿Quieres decir que está realmente funcionando? Y así como así, la luz se desvaneció completamente de los ojos de la estatua de Dios. Los cazadores gritaron en unísono. La luz desapareció. Estamos vivos. Los cazadores emocionados se levantaron de sus lugares y aplaudieron, pero la estatua de Dios no reaccionó. Jingu, que siguió sus ejemplos, suspiró aliviado. Fiu. Como él había supuesto, esta sala estaba operando de acuerdo a un conjunto de reglas y condiciones, igual a un juego, si eso es verdad. Sin embargo, el juego aún no había terminado. Había aún otros 2 mandamientos. El segundo, alaba al Señor. El tercero, prueba tu fe. De repente, con un repentino retumbe, toda la sala empezó a temblar.
La expresión de Jingu se tensó, como lo pensaba. Sus conjeturas eran correctas. Esto aún no había terminado. El enorme cuerpo de la estatua de Dios lentamente se levantó de su trono. ¿Eh? Los cazadores que estaban celebrando juntos con lágrimas de alegría, se congelaron de miedo. ¿Qué? ¿Aún no se ha terminado? No, no puede ser posible. Congelados de miedo, los cazadores no podían decir mucho más. Sus rostros estaban llenos de terror y desesperación. No, no. La estatua de Dios asumió una posición de pie. Miró a su alrededor, observando su entorno, y luego empezó a caminar en dirección a los cazadores. Retumbe. Con cada paso que tomaba, la estatua de Dios hacía temblar la tierra. Retumbe. Su masiva figura era tal que su cabeza casi alcanzaba el techo. Retumbe. A medida que su gran tamaño ejercía presión en los cazadores, lentamente llenaba el espacio entre él y ellos. Hey, señor Sang. Señor Sang Jingu. ¿Qué deberíamos hacer? Los cazadores que maldecían a Jingu, unos momentos antes, ahora lo miraban con esperanza en los ojos. Hay algo que debemos hacer. Di algo. Incluso ya siendo adultos, los rostros de los cazadores estaban a punto de romperse en llanto. Sin embargo, miraban a Jingu como su única esperanza restante. Jingu ayudó cuidadosamente a Yuhe, que se encontraba congelada de miedo, mientras se ponía de pie. Él dijo el segundo mandamiento. Decía, alaben al Señor, esa es nuestra pista. Ah, ¿eso? El señor Kim habló conociéndolo. Estaba escrito en esa tabla, ¿verdad? Así es, alaben al Señor, prueba tu fe, debemos cumplir con los 3 mandamientos. Las palabras de Jingu estaban llenas de urgencia. Retumbe. Con un último paso, la estatua de Dios ya había llegado frente al grupo. Una sombra gigantesca cubrió a los cazadores, cuyos rostros se volvieron pálidos. Yo lo intentaré. Uno de los cazadores, normalmente un hombre tímido y joven, dio un paso al frente. Hey, ¿qué es lo que intentarás? Soy parte del coro de mi iglesia. Si es para alabar, confío en ello. El joven respondió al señor Kim, y caminó en dirección a la estatua de Dios. Al acercarse a la estatua, respiró hondo, y empezó a cantar. Mientras caminó hacia el Señor, su voz juvenil resonó en toda la habitación. Por favor, renuévame, y dame tu bendición. La estatua de Dios se detuvo ante él. Los cazadores se quedaron atónitos. Como si estuviera satisfecho con la canción, la estatua de Dios permaneció inmóvil. Todos los otros sonidos de la habitación desaparecieron, solo la juvenil voz se escuchaba en la sala. Ganando coraje, por el resultado aparente, el cazador fortaleció su voz, y continuó cantando. Todas mis debilidades serán eliminadas por la gracia del Señor. En medio de los cazadores esperanzados, Jingu no podía evitar el sentimiento de inquietud. El sentimiento de que les faltaba algo. No, todo esto está mal. Se repetía el pensamiento para sí mismo. Esta sala tenía sus propias reglas. Ahora mismo, el joven cazador estaba siguiendo las reglas de la cristiandad, pero afortunadamente, la estatua de Dios permanecía inmóvil. Tal vez esto era suficiente para satisfacer sus condiciones. Jingu inclinó su cabeza. La razón por la cual no detuvo el canto era porque no podía pensar otra forma para detener a la estatua de Dios. De repente, retumbe. Un fuerte estruendo rompió el canto, seguido de un grito. Ah. Cuando la estatua de Dios volvió a levantar el pie, los destrozados miembros del cazador cantante cayeron de su suela. Los otros cazadores empezaron a gritar también. El rostro de la estatua de Dios, que antes se encontraba sin emoción alguna, ahora estaba llena de una rabia increíble. Está enojado. ¿Corran? Los cazadores rápidamente corrieron lejos de la estatua. Habiendo perdido todo el pensamiento, y la razón, luego de ver al juvenil cazador ser destrozado bajo el pie de la estatua de Dios, una cazadora se puso de pie, y gritó, ¡mierda! Jingu, quien se encontraba corriendo con Yuhe en sus brazos, rápidamente volteó e intentó ayudarla. Pero fue bloqueado por el señor Son, Al-Yusi. Es demasiado tarde.
Como aplastando una mosca, la estatua de Dios golpeó con su mano sobre la cazadora. Golpe, Jingu se volteó. Era una escena espantosa que no podía soportar. No podemos perder el tiempo aquí, ¿estás intentando hacer que maten a esa joven también? Ante el regaño del señor Son, Jingu volvió a prestar atención. El señor Son estaba en lo cierto. Retumbe. ¡Guau! Retumbe, retumbe, ayúdenme. Ya no caminaba, ahora la estatua de Dios corría de cazador a cazador, aplastándolos entre sus pies. Con cada paso, se sacudía todo el templo. Retumbe, retumbe, Jingu corrió con los dientes apretados. Con sus ojos cerrados, Yuge se sujetaba de Jingu mientras corrían. Separémonos. Está bien. Sabiendo que correr juntos los hacía un objetivo más fácil, Jingu y el señor Son se separaron intentando mantener la mayor distancia entre él y la estatua de Dios. Jingu corrió hacia un lugar en las paredes. Él vio que el señor Park ya se encontraba ahí, después de haber corrido con todas sus fuerzas, sabiendo que había más en riesgo para él que solo su vida. La imagen de su familia se reflejaba en sus ojos. Su hijo, que se parecía a su padre. Su esposa, esperando a su segundo hijo. El señor Park no podía permitirse morir en un lugar así. Sacando cada gramo de sus fuerzas, el señor Park pudo alcanzar las paredes, más rápido que los otros cazadores. Uf, uf. De repente, el señor Kim, que era amigo del hombre, gritó al señor Park que jadeaba. ¿Señor Park? Ante la voz familiar, el señor Park volteó en dirección al señor Kim. ¿HM? El señor Kim hizo un gesto hacia la espalda del señor Park y gritó, volteate, volteate ahora. Y algo afilado brotó detrás del señor Park. Ah. Slash. El señor Park fue partido limpiamente desde la parte superior de su cabeza hasta la base de su entrepierna. Los lados separados de su cuerpo cayeron en diferentes direcciones al suelo. Sr. Park. La estatua que había partido al señor Park en dos con su espada simplemente regresó, y asumió su posición en las paredes, como si nada hubiese pasado. El señor Kim contuvo las lágrimas, cuando presenció la muerte de su amigo. Estos pedazos de mir. Retumbe, retumbe, retumbe. Detrás de él, la estatua de Dios, iba de cazador a cazador, aplastándolos con los pies. Los que huyeron a las paredes, fueron atacados por las estatuas. Mi brazo, mi brazo. El interior del templo se había convertido en una escena de terror y matanza. Jingu jadeó salvajemente mientras corría, su frente goteaba con sudor frío. Sus piernas se sentían cada vez más pesadas, su aliento se volvía cada vez más irregular, pero su cabeza estaba llena, con solo un pensamiento, que se repetía una y otra vez. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Señor. El segundo mandamiento que se paseaba por su cabeza. La clave para resolver el significado de los mandamientos debe estar escondido en esta sala. Debe haber algo aquí que se supone que debemos usar. Pero cuando los cazadores entraron al templo, no encontraron ni herramientas, ni mecanismos. Lo único aquí son esas malditas estatuas. Un momento. Un pensamiento surgió en la cabeza de Jingu. Lo único aquí son esas estatuas. Los ojos de Jingu se ensancharon. ¿Por qué no pensé en eso? Si las estatuas eran las únicas cosas en esta sala, entonces las estatuas deben ser la clave para solucionar este misterio. Las estatuas solo se mueven cuando alguien entra en su alcance, esto ha de ser la clave para usarlos de alguna forma. Sí estoy en lo correcto. Reuniendo la energía que le quedaba, Jingu gritó a través de su jadeo. Todos, diríjanse a las estatuas con instrumentos,